Buenos días a todos. Miren, vamos a empezar este webinar. Miren, a su servidor Agustín Escamilla, responsable de la Dirección de Sistemas Mecánicos de CIATEC AC, dependiente del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a este webinar. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro y les comento que este es el quinto webinar relacionado con el tema de energías renovables que estamos dando en este año. Todavía se impartirán algunos más. Esta ocasión les vamos a platicar un poco sobre el tema del diseño de aerogeneradores de eje vertical. Para esto tendremos dos ponentes que han trabajado este tema y habrá un intermedio en estas pláticas para la promoción del tema de posgrado. Les solicitamos muy atentamente cerrar sus micrófonos. Habrá tiempo para responder preguntas. Sus preguntas las pueden poner en el chat. Les comentamos también que este webinar se graba y posteriormente se subirá a redes sociales para la gente que no pudo atenderlo en este momento, bueno, pueda verlo después. Entonces, miren, vamos a empezar con el tema. Nuestro primer expositor es el maestro Giovanni Vidal Flores. El maestro Giovanni Vidal Flores es investigador en CIATEC, es diseñador, eh, ha trabajado en proyectos de generación de energías renovables, es líder de diseño y manufactura de aerogeneradores de eje vertical y todo el tema de tren de potencia para pequeños aerogeneradores. Ha hecho el diseño estructural y mecánico en materiales compuestos, el diseño y manufactura de aspas de turbinas eólicas, el análisis fluido de estructura por elemento finito y dinámica de fluidos computacionales. Nuestro segundo ponente va a ser el ingeniero Isaías Alvarado Medrano. Él es ingeniero en sistemas energéticos sustentables con especialidad en energía eólica, con experiencia en diseño aerodinámico y estructural de aspas para aerogeneradores, diseño de parques eólicos y análisis de recurso eólico. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a, esta, eh, a este webinar y si nos apoyas, Giovanni, con tu primera plática. Adelante. Sí, muy bien. Muchas gracias por la presentación, doctor. Les agradezco a todos por estar hoy aquí acompañándonos. Me presento nuevamente, mi nombre es Giovanni Vidal. Hoy en compañía de mi compañero, el ingeniero Isaías Alvarado, vamos a presentar este webinar que lleva titulado Metodología del diseño de aerogeneradores de eje vertical para ambientes urbanos. Ok, para hablar en el contexto general de la energía eólica, pues vamos a comenzar con cuáles son la importancia de la energía eólica, cómo se transforma y alguna clasificación y comparación de turbinas eólicas. Llegamos al tema principal, que es metodología de desarrollo de aerogenerador, y lo aterrizamos toda esta metodología en un caso de estudio. Concluimos después con retos y tendencias. Entonces, para comenzar, antes de hablar de lo que es una metodología de desarrollo de aerogeneradores de eje vertical, pues es necesario entender los fundamentos, qué es lo que entendemos precisamente por energía eólica. Entonces, ¿qué es la energía eólica? Ok, entendemos como energía eólica a todo el proceso que engloba ese aprovechamiento de energía cinética de las corrientes de aire que se dan de manera natural en la atmósfera terrestre. Y si observamos bien esta definición, pues tiene diferentes terminologías que podemos rescatar como qué es el aprovechamiento de energía cinética, cómo suceden esas corrientes de aire y a qué escala de la atmósfera terrestre es el máximo aprovechamiento que podemos obtener de esta energía. Entonces, algunos estudios muestran que cada 24 horas el viento genera suficiente energía cinética como para producir 35 veces más electricidad de lo que la humanidad utiliza al día. Entonces, la pregunta fundamental es, ok, ¿cómo puedes aprovechar esta energía renovable? Bueno, lo hacemos fundamentalmente por medio de máquinas a las cuales llamamos aerogeneradores, que convierten esa energía cinética en energía eléctrica. Los hay de diferentes tipos, como aerogeneradores de eje horizontal,
aerogeneradores de eje vertical, que es el tema central de este webinar, y algunas otras variantes que pueden ser hibridaciones, pues para aprovechar o elevar el coeficiente de potencia de estos aerogeneradores o de estas máquinas. Entonces, bueno, estos aerogeneradores funcionan con viento, pero entonces, ¿qué es el viento? ¿Cómo se genera ese viento? Bueno, lo que entendemos por viento es que es ese desplazamiento de masas de aire provocado por diferencias de presión o temperaturas atmosféricas. Este aire, en realidad, es un fluido, es una mezcla de gases que rodean a la atmósfera terrestre, pero esa atmósfera, bueno, esos desplazamientos suceden por dos razones, principalmente. Tenemos los gradientes de presión, que, bueno, lo conocemos como advección atmosférica. El aire o este fluido tiende a moverse de zonas de mayor presión a zonas de menor presión. Y la principal característica de esta advección atmosférica, pues es que tiene un desplazamiento horizontal. Después tenemos los gradientes de temperatura, que se le conoce como convección atmosférica, y esta convección, la principal característica es que ese desplazamiento de zonas de alta presión a zonas de baja presión, pues lo hace en sentido vertical. Estos fenómenos meteorológicos, dependiendo o dependen mucho de ese gradiente de presión. A mayor gradiente de presión, pues mayor velocidad del viento. Entonces son los principales responsables de las variaciones de velocidad de viento. Y por otra parte tenemos la rotación de la Tierra. Este efecto de Coriolis lo que tiene es que tiene un mayor impacto sobre la dirección del viento. Entonces, la combinación de todos estos fenómenos crean un sistema complejo de vientos alrededor de la superficie terrestre, pues que afectan o que se desenvuelven en diferentes capas o diferentes altitudes en la atmósfera terrestre. Lo que nos interesa principalmente es la troposfera o la zona o la atmósfera baja de la Tierra, que es donde se encuentra la mayor densidad del viento, ¿ok? Aquí vamos a tener una densidad de aproximadamente el 75% de la masa atmosférica. Después, conforme vamos subiendo en altitud, pues va bajando gradualmente esa densidad hasta llegar prácticamente a una densidad nula, ¿ok? Y todo esto pues se ve reflejado por la diferencia de altitudes, ¿no? A mayor altitud, menor densidad, presión, ¿ok? Entonces, en esta zona baja de la troposfera, pues, ¿cuál es la altura que nos interesa? Desde el punto de vista energético, los vientos que se encuentran a nivel de la superficie son los de mayor interés. Entonces vamos bajando en las escalas, desde la mesoescala, pasamos a la escala local y después a la microescala, que es obviamente lo que nosotros conocemos como zonas urbanas, pues es donde se va a desarrollar este viento, pero por la rugosidad misma y por los obstáculos que existen a estas alturas, pues vamos a tener vientos turbulentos. Estos vientos turbulentos son los que nosotros vamos a aprovechar para pues, extraer esa energía que es la que queremos controlar o convertir a energía eléctrica. Ya si hablamos de la escala de Beaufort, bueno, tenemos que estos mismos gradientes de presión eh, pues provocan vientos que van desde los 0 hasta más de 33 metros por segundo, ¿no? Que ya se consideran o dan paso a lo que se conoce como huracanes. Y a lo que a nosotros nos interesa es trabajar en estas escalas relativamente bajas, alrededor de los 7 metros por segundo. En estas escalas, pues bueno, a diferencia de los aerogeneradores de eje horizontal, pues que trabajan en una sola dirección y con un viento mayormente laminar, pues a nosotros nos interesa colocar los aerogeneradores en un ambiente, pues digámosle, turbulento, ¿ok? ¿Por qué? Porque fundamentalmente los aerogeneradores de eje vertical pues son omnidireccionales, entonces esa turbulencia incluso les puede beneficiar para la extracción de energía. No existe una dirección específica del viento, pues pueden obtenerlos de diferentes direcciones del viento, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de esta energía eólica? ¿Por qué la importancia de enfocarnos en este desarrollo de tecnologías? Pues bueno, al igual que todas las tecnologías renovables, no solamente la eólica, pues es atacar la reducción del calentamiento global y el cambio climático. Y precisamente en esta gráfica lo que vemos es la variación de la temperatura en la superficie terrestre a lo largo de un poco más de 100 años. Eh, la tendencia es que a partir de 1910 pues, hay un incremento de temperatura en la superficie, se estabiliza aproximadamente a mediados del siglo pasado y a partir de 1960 empieza otra vez a subir. Y no es de esperar que esto tenga que ver con un incremento en la población, ¿ok?
el incremento de la población, la línea roja que vemos aquí, pues a partir de 1960 se empezó a triplicar la población. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que a mayor población, pues hay más demanda de energía, mayor demanda de energía fundamentada en consumo de combustibles fósiles, pues provoca una mayor quema de combustibles y mayor liberación de gases de efecto invernadero, y pues esto incrementa o tiene como respuesta pues un incremento en la superficie, en la temperatura de la superficie terrestre. Con esta tendencia, se espera que para el 2030 pues haya un incremento de 0.7 grados. ¿Qué quiere decir? Que lo que tardamos en subir 50 años, lo que tardó en subir esos grados, pues lo estamos logrando en 10 grados, en 10 años, perdón. Entonces, por eso la importancia de hacer una transición de estas energías del tipo fósil, pues a energías renovables, ¿no? Y en todas las variables, energía solar, eólica, biomasa, geotérmica, etcétera, y pues también para alcanzar los objetivos internacionales que tenemos como nación, para que en 2050 toda la demanda energética que se consume en el país pues sea por medio de energías renovables. Esto que trae o el resultado de esto también pues es que se desarrollen tecnologías pues que son más baratas, cada vez más baratas, y que la producción o el precio que tenemos por kilowatt hora pues sea pues más barato. Entonces, de hecho, en 2022 ya se alcanza a ver que las energías renovables pues son incluso más baratas que los combustibles fósiles. ¿Ok? Entonces, es también otra parte importante, algunos factores económicos como el suministro de energía a la red eléctrica, reducción del precio por consumo de hogar y obviamente el desarrollo de la economía regional. Y para hablar más de cómo se transforma esta energía, te cedo la palabra a mi compañero el ingeniero Isaías Alvarado. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Igual me vuelvo a presentar, mi nombre es Isaías Alvarado, soy ingeniero en sistemas energéticos sustentables. Me he dedicado al sector de energía eólica específicamente. Y bueno, agradecer de nuevo a todos los asistentes por estar presentes en este webinar. Y bueno, sé que este puede ser un tema que algunos ya saben, pero lo vamos a volver a repetir para poder refrescar este conocimiento. ¿Cómo se transforma la energía eólica a energía eléctrica? Básicamente son tres pasos sencillos. El componente de las turbinas eólicas es complejo de alguna manera. Está compuesto por un rotor. El rotor está conectado a un tren de potencia, que dentro de este tren de potencia sucede toda esta transformación. ¿Qué es lo que ocurre primero? El viento, el campo del viento que llega a la turbina eólica, pues trae consigo una energía cinética. Esta energía o estas fuerzas de viento golpean a lo que es el rotor. El rotor está compuesto por lo general de lo que son tres aspas, que son los sistemas más comunes que podemos ver en un parque eólico. Y gracias a la superficie aerodinámica de estas aspas, pues se genera un movimiento. Este movimiento, pues, este rotor genera el movimiento que está conectado a un eje de baja velocidad. Y este eje de baja velocidad está conectado a una transmisión. Eleva las revoluciones. Eso permite o genera una energía mecánica. Y esta transmisión está conectada a un eje de alta velocidad, el cual está un generador eléctrico. Y gracias a esa multiplicación de revoluciones, pues se obtiene una mayor cantidad de producción de lo que es la energía eléctrica. Una vez que se tiene eso, pues se hace un control y un monitoreo. El control ya sea la parte de monitoreo de dirección del viento, las fuerzas, de cizallamiento, para poder orientar lo que son las aspas, la góndola, incluso la frecuencia en la que se está generando esta cantidad de energía eléctrica. Posteriormente a este control, bueno, ya se inyecta a la red mediante un conjunto de cables, se inyecta una subestación para pasar de alta a media tensión y bueno, ya ahí pasa lo que es su distribución a la población. Pero, ¿qué hay más allá de todo este sistema, estos tres pasos que les mencioné de conversión? Se tiene lo que es la energía cinética, la energía mecánica y la energía eléctrica. Pero para que todo esto funcione, todo esto es todo un conjunto. Un ejemplo, en el diagrama que les muestro en pantalla de la energía cinética del viento, pues, ¿qué se hace antes?
Se hace un análisis de potencial eólico, un diseño aerodinámico de acuerdo a estos datos. Todo se tiene que hacer bajo normas y certificaciones. No se puede dejar de lado la parte de análisis económico ambiental, un análisis aeroelástico para determinar la resistencia de todos los componentes, no solo el aspa, también componentes mecánicos, la torre y cimentación. De ahí pasamos a lo que son análisis de vibraciones, diseños mecánicos, instalación de pruebas y ensamble para poder tener una configuración de lo que va a ser nuestro parque. Y en la etapa de producción de energía eléctrica, pues tenemos lo que es el control, como lo había mencionado, el monitoreo, la conexión a red, que por lo general es lo fuerte, son normas y permisos, operación y mantenimiento, una parte importante para darle el tiempo de vida útil a estos sistemas. Y bueno, no se deja de lado los procesos administrativos. Entonces, si se dan cuenta, es bastante completo. No solo se habla de 3 pasos de conversión, hay más allá. Es un campo muy amplio, pero bueno, es algo en lo que SEATEC nos hemos involucrado y hemos desarrollado. Ok, ahora la clasificación y comparación de turbinas eólicas. Yo creo que es algo muy notorio. De hecho, está en literatura, lo podemos ver en internet. Aquí les muestro la clásica gráfica, donde comparamos la eficiencia de acuerdo al límite de Betz, es un límite teórico, de qué tanto podemos obtener o pues la eficiencia de las turbinas. A lo largo del tiempo, pues se han diseñado varios tipos de turbinas eólicas. Desde hace más de 300 años con los molinos de viento en Holanda, hasta los rotores de eje horizontal, de eje vertical, los Savonius, Darius, hasta los más actuales y más utilizados que son los rotores tripala. Existen los rotores bipala y monopala, pero no a una escala de una granja eólica o un parque eólico. Podemos comparar en la gráfica su eficiencia. Esta gráfica, bueno, ya tiene algunos años. Yo creo que sería interesante poder actualizarla con los nuevos diseños que se han hecho. Tal vez algunos diseños no aplican este tipo de gráfica, pero una comparativa para poder determinar su aplicación. Un ejemplo para zonas urbanas, zonas rurales, donde hay una mayor cantidad de turbulencia, mayor obstáculos, como pueden ser los edificios, y ver cómo aprovechar estos nuevos conceptos. Pero aparte de estos conceptos, pues ya se han desarrollado nuevas tecnologías, de los cuales podemos, bueno, se clasifican una subclasificación de estos, de las turbinas eólicas de eje horizontal y vertical, pues, bueno, tenemos los sistemas interconectados, los sistemas aislados, las instalaciones onshore, las offshore. Se puede clasificar de acuerdo a la eficiencia del equipo también, los sistemas híbridos, que es algo que se está dando mucho hoy en día, y lo que está dando es utilizar nuevos materiales, ya una clasificación donde se utiliza un material más sustentable o que su proceso de reciclado sea más fácil en comparación de los que actualmente tenemos hoy en día. Bueno, aquí les muestro nuevos conceptos, los cuales hacen uso de lo que es la energía eólica. Ya no nos quedamos en la categoría que mencionaba, eje horizontal y eje vertical. Por ejemplo, tenemos el concepto de vortex layers. Es una turbina que se denomina así porque no tiene aspas, pero al final funciona con las vibraciones de la energía cinética del viento cuando incide sobre su torre. Es un concepto ya desarrollado, ya se están aplicando. Tal vez no es una aplicación, no se puede comparar como en un parque eólico, pero sí puede ser en ciertos puntos o zonas. Tenemos los modelos Invelox. Este modelo ya tiene años. Se utiliza principalmente para zonas de bajas velocidades. Por su geometría permite aumentar el flujo de aire y aumentar la velocidad. Pero si comparamos el modelo de Vortex contra Invelox, pues veremos que su diseño, su estructura es mucho más compleja. Y es de lo que yo les mencionaba. Se identifica qué tipo de tecnología podemos utilizar, si es viable o no. Se han utilizado, por ejemplo, la empresa Ironman ha desarrollado turbinas silenciosas, que es la que vemos en la parte de abajo, en la parte central de abajo. Son turbinas silenciosas para instalación en edificios, para aprovechar estas turbulencias. Entonces, si se dan cuenta, los conceptos en el uso de energía eólica ya no son los de antes.
¿Qué podría decirles para poder identificar este tipo de tecnología? ¿Cómo ver si es o no? Una es complejidad y costos de manufactura, costos de instalación, operación y mantenimiento, eficiencia del equipo y potencial del sitio, que es de lo que había mencionado al inicio, equipos y componentes comerciales, tiempo de vida funcional y el tipo de aplicación. Tenemos otros conceptos, por ejemplo, ya se están desarrollando los modelos Airborne, sistemas donde son turbinas flotantes, donde aprovechan velocidades de viento mucho mayores a mayor altitud. Esto implica, bueno, un tipo de ingeniería un poquito diferente, pero al final se están realizando. Tenemos también los conceptos de multirotor. En la imagen que les muestro al lado derecho, pues Vestas son de los que han incursionado este tipo de sistemas, donde ya no se quedan con el sistema de rotor tripalo, ya utilizan un multirotor para aumentar la eficiencia y ya, como se muestra en la imagen, pues ya se están teniendo instalaciones de este tipo. Tal vez son de prueba, pero ya la intención es mejorar este tipo de sistemas. Muy bien. Ahora para comenzar este capítulo, que es el tema principal de este webinar, pues mencionar o me gustaría comenzar comentando que realmente desarrollar un aerogenerador de eje vertical pues tiene un nivel de dificultad relativamente alto, pero esa complejidad radica principalmente en que hay que tener fundamentos o conocimiento sólido de aerodinámica, de mecánica, de resistencia de materiales, de aeroelástica, de sistemas de control automático, e inclusive de conocer ingeniería civil, ¿no? Para el diseño de los cimientos. Pero que todas estas disciplinas o todos estos subsistemas, pues comparten algo en común y eso son las cargas a las que vamos a desarrollar o a las que vamos a diseñar nuestro aerogenerador. Entonces, seguir una metodología sistemática como la que vamos a comentar a continuación, pues puede ser de mucho provecho. Entonces, ¿cómo comienza nuestra metodología? Ok, comenzamos con una revisión del estado del arte. Y bueno, nos enfocamos principalmente a la revisión de patentes, pues para no infringir los nuevos diseños que se hayan desarrollado por algunos otros organismos. Utilizamos pues herramientas que son de acceso libre y bueno, son parte fundamental de lo que hay que hacer. Se complementa también con una revisión de publicaciones. También aquí es donde vamos a encontrar toda la ciencia, todas las metodologías, las bases de datos que a nosotros nos puede servir pues para no partir de cero, ¿no? Muchas veces es una tecnología que pues ya ha sido desarrollada desde hace bastantes años, entonces lo que podemos encontrar ahora pues son modelos de optimización principalmente numéricos y que pues bueno nos pueden guiar o nos pueden echar la mano para saber con qué valores o qué dimensiones, por ejemplo, podemos utilizar pues para diseñar nuestro aerogenerador. Después tenemos los componentes y equipos comerciales. Esta es una parte importante y también se debe de complementar con esta revisión del estado del arte porque no siempre todos los diseños pues, que se desarrollan por los fabricantes pues son publicados, ¿no? Muchas veces esta tecnología pues la información son muy celosos, pero sin embargo pues sí les gusta demostrar que fueron ellos los primeros, ¿no? Y entonces lo publican en sus páginas, a lo mejor no a mayor detalle, pero siempre es bueno estar revisando todo este paso y no solamente al principio, sino a lo largo de todo lo que dure un proyecto de desarrollo de este tipo. ¿Por qué? Porque el día de mañana quizá podemos encontrarnos con un modelo novedoso que pues quizá al día de hoy está en transcurso de patentación o etcétera, ¿no? Entonces siempre se debe de estar revisando constantemente el estado del arte. Después pasamos a este punto fundamental que es la evaluación de recurso eólico. Esta va a ser, pues, la parte que considero más importante al inicio del proyecto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a determinar una zona, le llamamos zona de emplazamiento donde vamos a colocar nuestro aerogenerador. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues obviamente que haya mayor viento, conocer las características del viento, como velocidad y dirección, ¿ok? Aquí nosotros podemos hacer unas aproximaciones iniciales por ejemplo, el Global Wind Atlas, que nos da
valores de densidad de potencia. Para este caso, por ejemplo, estoy aquí mostrando el estado de Querétaro, pero me está mostrando todo el estado en conjunto, o sea, no un punto específico. Y para todo este estado, pues nos dice que la densidad de potencia pues, es de aproximadamente 178 watts por metro cuadrado a una altura de 10 metros y con una velocidad de 4 metros por segundo. Se considera relativamente, pues, bueno, más o menos, pero lo que nos interesa aquí es saber de todo ese espectro de año, saber con qué frecuencia va a haber pues se va a comportar de manera constante o cuál va a ser la velocidad de viento que más voy a tener en esa zona. Entonces, eso es lo que nos interesa saber, pues para saber que nuestro generador a qué velocidad nominal va a trabajar. Entonces, podemos obviamente utilizar softwares comerciales como el OpenWin o ArcGIS, pero lo más ideal o lo que nosotros recomendaríamos es que se pudieran tener acceso a torres anemométricas, específicamente en la zona o cerca de la zona donde se va a instalar el aerogenerador. ¿Por qué? Porque vas a obtener datos pues, de presión atmosférica, humedad, temperatura, incluso algunos otros datos como radiación, si es que son útiles, pero lo principal es la velocidad y la dirección del viento. ¿Ok? Siempre que sea posible, se recomienda también hacer un análisis de dinámica de fluidos de la zona específica. Ok, tú, por ejemplo, ya detectaste que en algún edificio vas a colocar tu aerogenerador, pero ese edificio, pues obviamente va a tener distintos puntos donde tú puedes colocar tu aerogenerador. Entonces, hacer uso de estas herramientas de dinámica de fluidos, pues te va a tener un beneficio, ¿no? Porque tú vas a poder saber si en determinada zona o en un punto específico, pues vas a tener mayor o menor turbulencia o un flujo constante, ¿ok? Después pasamos a lo que es ingeniería conceptual. En este punto, en esta etapa, se definen los objetivos. Tienes objetivos de desempeño, durabilidad, diseño, seguridad, manufactura, entre otros. Y cada uno de estos objetivos pues va a tener características propias, como la potencia a la que se va a diseñar, la eficiencia, la velocidad de operación, los materiales que se van a utilizar, si es de fácil ensamble, desensamble y cosas de este estilo, ¿no? Pero lo que nos interesa aquí es desarrollar conceptos o modelos conceptuales. Se recomienda que al menos se hagan 3 modelos conceptuales. Uno, donde tienes, pues, presupuesto, ya llamámosle ilimitado, ¿no? Tú te desplayas y dices, ¿sabes qué? Yo voy a desarrollar mi aerogenerador pues, con un presupuesto que tengo ahí que me sobra, ¿no? Después se recomienda hacer otro modelo con un presupuesto limitado, ¿ok? Entonces, aquí, ¿sabes qué? Vamos a utilizar este tipo de componentes, pero tenemos presupuesto muy ajustado. Y se recomienda hacer también otro aerogenerador o otro prototipo que se ha sacado de la ciencia ficción, ¿no? Algo muy, muy loco, que diga, ¿sabes qué? Esto para mí es lo que se va a hacer nuevo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, no sé, acoplarle un túnel Venturi al aerogenerador, pues para que sea más eficiente. Entonces, estos conceptos se engloban en una matriz de decisiones y esa matriz de decisiones se les va a agregar a las mismas características, pues se les va a dar una prioridad, ¿ok? ¿Qué es lo que para nosotros, para nuestros requisitos de diseño, qué es lo que va a ser más prioritario? Y a cada una de esas características individuales, pues se les va a dar una ponderación, pues en este caso es subjetiva, que se va a adaptar a lo que nosotros estamos solicitando, ¿no? Entonces, ya cuando hacemos la ponderación, pues se hace la multiplicación de las prioridades por la ponderación individual y se hace una sumatoria y al final vamos a tener un valor total pues, de esa ponderación que nos va a decir, ¿sabes qué? Tu diseño es el que más se adapta a tus necesidades. Y digo que más se adapta a tus necesidades porque no necesariamente tiene que ser el más eficiente o el que tiene la mayor potencia, sino es quizá para lo que yo estoy considerando pues, que se ajusta mi presupuesto o las necesidades incluso de donde se vaya a colocar, pues es a lo que se está ajustando, a lo que yo estoy requiriendo, ¿no? Porque, ojo, aquí no estoy poniendo ni siquiera ningún valor, ¿no? Simplemente son las características de estos objetivos. Entonces, ya con ese dato de entrada, pues ahora sí pasamos a definir precisamente esos valores, las especificaciones generales. De entrada, por ejemplo, tenemos la altura del generador, el diámetro del generador, peso, quizá a lo mejor ahorita son irrelevantes, pero las dimensiones del rotor, ahí sí es donde ya vamos a empezar a definir cuál puede ser el diámetro del rotor, cuál va a ser la altura de las álabes, de la longitud de la cuerda, el número incluso de álabes, todo este tipo de valores, pero son variables que vamos a ir modificando a lo largo del proyecto.
Después tenemos las variables de desempeño, que es así, ya debemos de conocerlas. Aquí ya hicimos nuestra primera revisión de la evaluación del recurso eólico. Ya sabemos qué potencia vamos a tener qué es la potencia que necesitamos. Ya tenemos el espectro de velocidades de arranque, de nominal, de supervivencia. Y luego vienen otras características como especificaciones del generador eléctrico que quizá en este momento pues son un tanto irrelevantes porque o no tienen tanto peso porque son componentes comerciales que pues vamos a comprar ya más adelante, ¿no? Entonces eso ya va a tener que ser otro paso más adelante. Lo mismo pasa para seguridad, pues bueno, normalmente los aerogeneradores se diseñan a 20 años. Y el punto importante, y este sí lo quiero recalcar, es la producción de energía anual. Saber de entrada cuánta energía y al factor de capacidad que va a tener nuestro aerogenerador, cuánta energía va a ser capaz de producir en un año. Y ese es quizá el punto más importante porque con este dato nosotros vamos a saber si lo que estamos invirtiendo en dinero, pues al final va a ser redituable, ¿no? Y en cuánto año quizá voy a recuperar esa inversión, pues es entonces necesario saber cuánta energía está produciendo contra lo que yo estoy consumiendo, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita en un caso de estudio. Entonces, entrando aquí en un tema ya pues un poco más técnico, la ingeniería básica, ¿ok? En la ingeniería básica nosotros los pasos, y lo voy a desglosar de manera muy general, consideramos al aerogenerador que está nos imaginamos como un pequeño túnel, ¿no? Es nuestro volumen de control. Aquí tenemos tres variables, una densidad, un área de barrido y una velocidad de viento. Cuando multiplicamos estas tres variables, pues nos da un caudal, este flujo, ¿ok? Si nos vamos a las ecuaciones de física, pues básica, encontramos que la energía cinética, pues equivale a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y que la potencia equivale a la energía cinética sobre tiempo. Entonces, cuando hacemos el despeje de todas estas fórmulas en la ecuación de potencia, pues llegamos a una potencia teórica, que es pues la fórmula fundamental para el diseño de aerogeneradores, que dice que la potencia equivale a un medio de la densidad por el área por la velocidad al cubo. Y ojo aquí que la velocidad del viento está elevado al cubo. Quiere decir que si yo tengo el doble de velocidad en algún lugar, pues ese factor se me va a ir elevado a 8. Pero lo mismo pasa al revés. Si yo tengo menos velocidad, pues ese factor entonces también va a ser muy pequeño. Entonces, por eso la importancia de encontrar lugares donde la velocidad de viento es suficientemente buena. Y bueno, esa es la potencia teórica. Ahora, ¿qué pasa? Que en la realidad tenemos otros factores que consideramos una potencia nominal real. Aquí tenemos una eficiencia y un coeficiente de potencia al que va a trabajar realmente nuestro aerogenerador, y otras variables que podemos ajustar, ¿no? Por ejemplo, la densidad del viento, pues ya vimos, varía con la altitud, entonces hay que hacer correcciones por altitud. A cierta altitud, pues vas a tener una diferente presión y una diferente temperatura, haces tu corrección de tu densidad y después el rendimiento del tren de potencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros estamos diseñando un aerogenerador, pues realmente nuestro tren de potencia está consumiendo, no va a ser 100% eficiente, sino que va a tener pérdidas pues mecánicas, electromagnéticas, térmicas, etcétera, y que va a rondar esa eficiencia alrededor del 70 al 95%. Es necesario considerarlo y si se puede, pues es necesario caracterizarlo para determinar exactamente cuál es ese factor. ¿Ok? Después venimos con el coeficiente de potencia que aquí, como lo mencionaba mi compañero, pues este diseño de aerogeneradores está limitado por un límite de bits, ¿ok? No podemos extraer del viento más del 59% de energía, pero de ese 59, pues considerando todas estas otras pérdidas, pues en realidad está trabajando al 30 o al 50%, ¿ok? Entonces, de lo que consideramos bueno, malo, bueno y excelente, pues es que una potencia sobre área, si tienes valores de menos de 100 o a 400 o a 700 watts, pues estás en esos rangos, ¿no? Entonces, para lo que nosotros deberíamos de estar diseñando, pues es por encima del bueno, ¿no? Es decir, que podamos obtener nosotros de esa extracción del viento, pues 400 watts por metro cuadrado. Y bueno, eso aquí haciendo un poco de redundancia con la gráfica, pues es el coeficiente de potencia. Entonces, lo que nos interesa realmente de un análisis de este tipo es saber va a ser esa eficiencia que va a tener o que nos va a entregar al final el aerogenerador. Lo que no alcanzamos a ver aquí
en esta gráfica es que las eficiencias, bueno, aquí se muestra el coeficiente de potencia, la eficiencia que va a tener ese aerogenerador, pues realmente lo que no vemos es que podemos hacer una hibridación, es decir, que podemos unir, por ejemplo, un rotor Darius con un Savonius, sumarlos, es decir, hacer una configuración que obtenga esas dos configuraciones. Y entonces vas a sumar ese 40% más ese 15%, pues vas a tener un aerogenerador que te va a dar el 55%. Y entonces, otra cosa, entonces eso te dice, ¿sabes qué? Entonces puede haber aerogeneradores o combinaciones de aerogeneradores que quizá te den más del límite de Betz. Entonces, y ese es el santo grial quizá de la energía eólica, ¿no? Encontrar aerogeneradores pues que sean lo más eficiente posible, porque pues estamos hablando de que funcionan a base de un sistema caótico como lo es el viento. Va a haber ocasiones en las que, pues, bueno, el viento jamás va a ser constante, siempre va a haber ráfagas, etcétera. Entonces, pues encontrar ese rango de eficiencia, pues es finalmente también lo que se hace mediante este tipo de análisis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la velocidad de punta de aspa o el tip speed ratio, que te dice que este lambda, pues es la relación entre la velocidad angular de tu aerogenerador y la velocidad del viento. Pero ¿qué pasa? Por lo mismo, ¿no? De que vas a tener en momentos buenas ráfagas, otras no vas a tener viento, pues lo mismo va a suceder durante el transcurso del día, pues vas a tener más viento en el día porque hay más gradientes de presión, más diferencia o más flujo de viento, entonces, y en la noche baja, ¿no? Entonces, por eso es necesario considerar cuál es ese rango óptimo. Siempre lo vamos a diseñar para el rango óptimo, pero también vamos a considerar las altas y las bajas. Y bueno, esto lo hacemos normalmente a través de análisis numérico, pero para concluir con esta etapa de los análisis analíticos que hacemos al principio, pues también considerar el torque del rotor. El torque del rotor es una parte también fundamental, pues porque vamos a conocer o nos va a dar el parámetro inicial para entender con qué fuerza de viento va a arrancar mi aerogenerador. Recordemos que el aerogenerador pues, va a estar montado sobre un tren de potencia y ese tren de potencia ya de entrada tiene un par resistivo, un par electromagnético del generador eléctrico. Entonces, yo necesito saber con qué velocidad de viento, qué torque aerodinámico, si le queremos llamar así, qué torque aerodinámico va a ser suficiente para vencer ese par resistivo y entonces encontrar ese pues, par resistivo, ese par aerodinámico, pues lo hacemos mediante análisis numéricos. Y ya pues bueno, aquí me permití incluir este slide de último momento porque consideré que era pues necesario mostrárselos. Normalmente para hacer este tipo de análisis pues incluimos, eh, hay diferentes consideraciones, normalmente todo esto lo podemos encontrar en la literatura, obviamente volvemos atrás, que de tu estado del arte pues va a salir todo este tipo de información. Aquí les dejo una fuente que puede ser de mayor interés para ustedes, pero básicamente es crear un análisis bidimensional, es un análisis 2D con una malla rotativa. Este mallado se deben de hacer análisis de independencia de malla, es decir, encontrar a qué mallado, a qué nivel de mallado o fineza de mallado, pues tú vas a tener datos que sean relevantes, ¿no? Quizá no tener se recomienda que se hagan 3 análisis por lo menos para encontrar esa independencia de malla y quizás si hay una variación, no sé, de menos del 10% entre un análisis fino y un análisis ultra fino, pues evitarte todo ese recurso computacional, ¿no? Quizá nada más quedarte con el intermedio y que te va a dar buenos resultados. El modelo de turbulencia, pues se recomienda el SST capa omega, pues por la fineza que va a tener en la capa límite, pues para encontrar también eso es un modelo de turbulencia, ¿no? Que te va a dar como más detalle de cómo está comportándose este rotor en el viento. Después la simulación, pues se recomienda también que se haga 1 grado por cada paso de carga para que tengas 360 cálculos por rotación. Ya con este análisis, el análisis de dinámica de fluidos, pues también podemos agarrar esas cargas que te resultan de ese modelo pues, de dinámica de fluidos. Puedes agarrar esas cargas y llevártelas a un modelo estructural. Entonces, aquí estás acoplando esos dos mundos, la dinámica de fluidos con tus estructuras mecánicas, pues para hacer un análisis fluido-estructura y saber cuál va a ser el comportamiento que va a tener tu aerogenerador, ¿no? En la parte mecánica, todo esto.
Y mejor aún, si tus álabes las estás haciendo de materiales compuestos, pues todavía puedes incluirle un módulo más, ¿no? En este caso es el análisis de materiales compuestos, pues para entender cuál va a ser el comportamiento también de las aspas hechas de fibra de vidrio, por ejemplo. Y aquí lo que nos interesa es saber las deformaciones, las microdeformaciones bueno, más que los esfuerzos, pues aquí lo que nos interesa es saber si estas álabes pues van a resistir a la delaminación y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, siguiendo en la misma ingeniería básica, aquí un ejemplo en donde tenemos un aerogenerador pues, que combina estas dos, ¿no? Las configuraciones Savonius y Darius las tienes en un mismo rotor. Sabes que las dos obviamente van a girar a la misma velocidad angular, pero entonces las puedes relacionar a tu fórmula de velocidad en punta de aspa, y esa relación de velocidad en punta de aspa de las dos configuraciones pues es directamente proporcional al diámetro de cada uno de los rotores. Eh, para, para seguir en esta parte de todos estos parámetros o los valores recomendables para el diseño de aerogeneradores de eje vertical, pues hay una revisión basada en toda la literatura donde nos dice, pues bueno, por ejemplo, tienes lo que se recomienda, ¿no? Por ejemplo, que tus aspas sean rectas en lugar de helicoidales, por ejemplo. Sabemos que las helicoidales pueden ser mejores pues, para arranque, para estabilidad en vibraciones, pero finalmente el costo quizá tenga un peso más importante aquí, ¿no? La facilidad de manufactura, y por eso se recomienda que se utilicen a la vez rectas. Después tenemos la solidez. La solidez no es más que la relación entre el área de choque del viento, el área de contacto contra pues el área de barrido del rotor. Entonces, ¿qué tanto aire va a pasar a través de tu aerogenerador sin que encuentre resistencia? ¿No? Eso es a lo que se refiere la solidez. Valores bajos quiere decir que entre menos resistencia pues encuentre el aire que va a viajar a través del rotor, pues va a ser mejor. Después tenemos el lambda que mencionábamos, la relación entre la velocidad angular y la velocidad del viento. Quiere decir que aquí el recomendable es que tu rotor gire de 3 a 4 veces más que la velocidad del viento. Después se recomienda que se utilicen entre 2 y 3 álabes, sobre todo por estabilidad o balanceo. Después tenemos la relación de aspecto, que este es un dato importante porque nos dice que este valor debe de ser entre 2.6 y 3, y lo que nos dice es que entre más altura tenga el rotor comparado contra el radio, pues va a tener mayor eficiencia que si consideras que tu radio es más grande que tu altura. Entonces, de 2.6 a 3 veces más altura contra radio, pues ese es el valor recomendable. Y así me puedo seguir con cada uno de estos pues, parámetros. Sin embargo, creo que los más importantes pues se mencionan aquí, son los primeros, y si quieren ahondar, pues dejo la fuente, está aquí abajo. Quizá el otro, el más importante también, o uno de los más importantes, sería el perfil aerodinámico que se va a utilizar. Aquí recomiendan utilizar el DU06W200, pero podemos encontrar en la literatura, y aquí dejo otro artículo donde hacen una optimización aerodinámica para mejorar el par de arranque de una turbina de viento de eje vertical con esa hibridación, ¿no? El Savonius Darius es precisamente para este ejemplo. Y bueno, ahí viene cómo se hace una selección para encontrar cuál es el mejor perfil aerodinámico que funciona a las condiciones. Obviamente son a unas condiciones específicas de viento y para una zona específica, pero pues bueno, pueden dar una idea. El último dato de aquí es encontrar, o bueno, saber dónde vamos a poner nuestros soportes. Estos soportes que vienen desde la configuración Savonius o del rotor principal, cómo los vamos a ajustar a los álabes rectos, pues se recomienda que se pongan alrededor del 20% desde el extremo hacia adentro. Esto es para minimizar los efectos de pandeo y los momentos que podemos tener ahí, y que incluso pueden derivar en más vibraciones, ¿ok?
Ya con esto, pues bueno, ya cuando tenemos el diseño completo del aerogenerador, pues bueno, normalmente se sigue la fase de ingeniería de detalle, que es donde se definen todos los planos para la construcción. Aquí partimos desde un ensamble general y así en cascada hacia abajo a cada uno de los subcomponentes y después a los componentes. Hacemos una lista de materiales donde encontramos para cada uno de los subsistemas, cuáles son los materiales o la materia prima que voy a utilizar para el rotor, si son fibras naturales, fibras de vidrio, etcétera, la resina. El tren de potencia, pues todos estos hay que comprar los materiales de acero o del material que se vayan a fabricar, elementos estructurales y pasamos al sistema de generación de energía que tiene que ver con toda la parte eléctrica. ¿Ok? Aquí vamos a hacer una lista de todos los componentes electrónicos que se van a considerar pues, para que funcione o para que se pueda mandar esa energía, ya sea a un banco de baterías o conectarlo a la red. Después, en esta misma etapa, definimos el proceso de manufactura. En este caso, hablamos de un aspa que se va a fabricar de fibra de vidrio. Partimos de lo que es el molde, se hace el protocolo de ubicación o colocación de las capas, ya sea de materiales uniaxiales o fibras biaxiales, triaxiales, etcétera. Se definen los consumibles que se van a colocar sobre el molde y en esta etapa quizá toma relevancia el análisis de los materiales compuestos pues, ¿qué haces para optimizar este uso, ¿no? de materiales? Saber que es como jugar un poco con cómo vas a colocar estas capas, cuántas capas vas a utilizar, saber incluso si puedes utilizar otro tipo de fibras, ¿no? Como lo hablamos, fibras naturales, pues haberlo caracterizado previamente, pues para que tú cargues esos datos a tu software y que te arroje los resultados que pues tú estás esperando. En esta parte también se realiza el diagrama de conexión eléctrica y electrónica. Saber que nuestro aerogenerador pues va a estar produciendo energía alterna, ¿no? Esa energía alterna la vamos a pasar a través de un controlador para convertir esa energía, esa corriente alterna, perdón, esa corriente alterna a corriente directa. ¿Ok? Aquí nosotros podemos tomar dos vías, ¿no? Lo descargamos a un banco de baterías, pues aquí es el momento cuando tienes la corriente directa, o lo pasas a un inversor para que ese inversor te lo convierta nuevamente a corriente alterna, pero con la frecuencia que vas a utilizar para conectarlo a la red o ya sea que lo quieras utilizar para utilizarlo con tus aparatos, ¿no? Tu laptop, que no se dañe porque va a estar trabajando a la misma frecuencia que tú la utilizas. Para continuar, el siguiente paso es la manufactura y el ensamble. Aquí muestro a grandes rasgos lo que es ya cuando hacemos aquí nosotros, por ejemplo, el proceso, inicialmente lo hacíamos por dos pasos, ¿no? Primero fabricábamos la concha al lado presión, después la concha al lado succión, las pegábamos con un adhesivo estructural suficientemente resistente para evitar que se separen estas conchas, pero ahora estamos desarrollando procesos que son pues más baratos, ¿no? Ya de un solo golpe sacamos toda el aspa y pues es parte de las investigaciones que estamos haciendo, tratar de abaratar estos procesos. Después tenemos la manufactura de rotor. Aquí en CEATEC pues tenemos las bondades de un centro de maquinados pues con una buena infraestructura. Aquí podemos hacer todo este tipo incluso de balanceo y de todo, pero en el caso de que no se tenga, pues simplemente considerar que nuestros planos, que consideremos las tolerancias de fabricación, pues para que nuestro rotor siempre o esté lo mejor balanceado posible desde fabricación. Después, pues se fabrican los componentes estructurales, el aspa, perdón, la torre, el tren de potencia, las flechas de unión y la adecuación de la cimentación. Aquí es necesario, y aquí es donde hago referencia otra vez a que esas cargas que nosotros vamos a obtener del viento y que se viajan a través de toda la estructura del rotor, llegan a un punto en donde en la base de la torre pues vamos a tener momentos y fuerzas que esas son las que vamos a utilizar aquí en el diseño de la cimentación pues para saber qué tan robusta vamos a hacer esa cimentación o qué tan profunda o si necesitas hacer de concreto o si solamente puede ser superficial. Entonces, por eso decir que los casos de carga son los que se comparten entre todas las disciplinas. Después tenemos la conexión eléctrica. Aquí en este caso estamos conectando lo que es el controlador, el inversor a la red eléctrica, pero repito, no puede ser el caso, ¿no? Se puede desviar a lo que es un banco de baterías y, bueno, colocación de sensores aquí para saber que lo que está entregando, lo que te está diciendo tu controlador o tu inversor, pues también tú lo estás verificando por otros medios.
Es necesario hacer también en esta etapa un preensamble, pues para saber que tus componentes pues fueron fabricados adecuadamente y que todo ensambla sin problema. Se hacen, se comprueban también los equipos independientemente antes de que se hagan los ensambles. Y finalmente, bueno, es un paso previo ya a pasar a lo último, es que ya que tienes el sistema ensamblado, se hace una prueba de arranque, lo conocemos como pruebas de laboratorio o pruebas de arranque. Aquí lo que más nos interesa o lo más importante sería saber ese torque de arranque, ¿ok? ¿A qué torque, cuál es el torque que está requiriendo? Pues para validarlo contra mis análisis numéricos y entonces ahí ya casas los tres, ¿no? Tu análisis analítico, el análisis numérico y el análisis, pues ya por validación experimental. Entonces, casas los tres, dices, ¿sabes qué? Pasa. Otra cosa que implementamos aquí en CIATEC, pues bueno, fue por mediante un soplador, pues encontrar cuál es esa velocidad de arranque, ¿no? Que quizá, pues bueno, va a ser de los factores más importantes. Y bueno, algo que se puede hacer más, pues es encontrar si tu balanceo o las vibraciones, pues entran o considerarlas, ¿no? También. Finalmente, llegamos a las pruebas exhaustivas en condiciones reales. Lo que nos interesa finalmente es saber a qué velocidad el viento está entregando determinada potencia. Y esto, pues obviamente lo tienes que hacer ya en condiciones reales. En esta etapa, pues siempre va a existir como que un bucle, ¿no? Un loop entre lo que ya diseñaste y lo que puedes mejorar. Entonces es una iteración que tienes contra tu ingeniería, pues para encontrar si puedes cambiar los alerones, hacerlos pues más aerodinámicamente más eficientes, cambiar los perfiles asimétricos, asimétricos, hacer optimización de las relaciones de transmisión. Quizá al inicio puedes tú haber incluido una relación una transmisión por bandas, etcétera, o por engranaje, pero te consideras que quizá el acoplamiento directo, como en este caso, pues resulta mejor o te evita todo ese par resistivo. Y después tienes, pues también puedes jugar con la optimización de la altura de la torre, que quizá a lo mejor incluye un poco más de costo, pero que es algo importante. Y aquí hago un paréntesis que siempre cuando se haga desarrollos tecnológicos de este tipo, pues es algo que hay que considerar desde inicio, ¿no? Saber que una vez que ya instalaste, pues puede haber costos de refaccionamiento y de mantenimiento. Entonces, considerar estos costos siempre al inicio, pues para que tú puedas hacer este tipo de mejoras al final de los proyectos, ¿no? Eh, la certificación puede darse o no puede darse. Es un paso que se puede omitir porque, ¿por qué? Porque no existe una normativa que sea aplicable al desarrollo de aerogeneradores verticales. Esta ICC-SWCC, que es pues una entidad que hace certificación de este tipo de aerogeneradores de eje vertical, pero basada en normativa que aplica para aerogeneradores de eje horizontal, la IEC 61400. Entonces realmente te está diciendo, sí, sí, lo que diseñaste, pues está entregando la energía a la cual tú diseñaste, pero está basado en otra normativa. Entonces es un caso que se puede omitir, pero si la intención es comercializar esa tecnología, pues puede ser válido. Y toda esta metodología que acabo de mostrar, pues la podemos aterrizar en un caso de estudio. En este caso es un aerogenerador de 1 kW que se diseñó y se instaló en la sede de CIATEC Jalisco. Y bueno, lo que se hizo aquí fue, ok, tenemos nuestro espectro de viento, nuestro rango de viento desde enero hasta diciembre. ¿Con qué frecuencia o cuál es la mayor frecuencia que voy a tener de viento en esa zona? Y bueno, ya resulta que entre 2 y 4 metros por segundo, quizá 3 metros por segundo, pues es la máxima velocidad o la velocidad con la que va a trabajar mi aerogenerador la mayor parte del tiempo. Va a haber ocasiones en las que va a sobrepasar los 8 metros por segundo, pero pues es muy poco, ¿no? Entonces, pues no lo diseñas incluso pues para este tipo de velocidades de viento, pero te concentras más en la que va a ocurrir a mayor frecuencia. Y de aquí obtener que la producción de energía anual, ¿no? De la que platicábamos. Eh, lo que haces es que obtienes el factor de capacidad, en este caso es de 21%,
y dice, y calculas, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Tengo mi aerogenerador es de 1 kilowatt, está trabajando 8.766 horas al año, pero con un factor de capacidad del 21%. Entonces, con esto te da aproximadamente 1.800 kilowatts hora. Y entonces ahora dices, ok, ¿cuánto vale esa energía? ¿Verdad? ¿Es redituable o estoy yendo bien? Entonces, en este caso, esos mismos valores, esos 1.841 kilowatt hora, lo comparas contra lo que tú estás consumiendo. En este caso, aquí estoy mostrando un recibo de la CFE en el que un periodo bimestral, pues estoy consumiendo 308 kilowatt hora en un rango promedio, ¿no? Ni muy bajo ni muy alto. Entonces, como es bimestral, pues aquí lo estoy multiplicando por 12. ¿Y qué quiere decir? Que yo estoy produciendo un poquito menos de lo que yo estoy consumiendo. Entonces, esto significa que puedo cubrir el 99% de consumo de mi hogar, ¿ok? Pero considerando que este es mi consumo de energía, ¿ok? Pero ¿qué pasa entonces para un aerogenerador de 30 kilowatts? Bueno, aquí el dato que cambia, pues es obviamente tu capacidad, ¿no? Ya no es el del 21%, a lo mejor es un poco más, es del 30%. Entonces aquí estás generando 78.894 kilowatts hora y estás consumiendo pues mucho menos, estás consumiendo 42.7 veces menos, que quiere decir que pues tienes la capacidad con este aerogenerador para suministrar la demanda de energía de 43 hogares. Otro ejemplo sería, ¿qué pasa entonces ahora para un aerogenerador de esos grandísimos que son de 13 megawatts? Bueno, el cálculo es que por cada rotación que da ese rotor, eh, te puede suministrar la energía para un hogar con consumo promedio por alrededor de 2 días. Entonces, por eso la tendencia que se hagan aerogeneradores pues cada vez más grandes. Pero ¿qué pasa entonces con los costos? Ok, volviendo al tema del aerogenerador de 1 kilowatt. Si yo lo voy a diseñar para 20 años, va a trabajar 20 años, y en esos 20 años yo voy a estar consumiendo 308 kilowatt hora, si lo multiplico por una tarifa fija de la CFE, que es consumo intermedio de 1.271 pesos, pues me va a dar un valor de 46.089 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que mi aerogenerador tendría que costar menos de este precio para que sea redituable en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando estás desarrollando prototipos de este tipo, pues normalmente los costos de inicio de financiamiento pues son mucho más altos, ¿no? Te puedes ir al doble, incluso al triple. Pero pues entonces ya te vas a aerogeneradores que son mucho más baratos, ¿no? Lamentablemente, pues, bueno, son aerogeneradores pues de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa aquí? El punto importante es saber que tu aerogenerador está trabajando ese factor, a ese factor del 21% y que estás consumiendo, lo estás diseñando para 1 kilowatt. Entonces, ¿qué te dice este valor? Pues bueno, entonces quizá a lo mejor no me voy a ir a 1 kilowatt, me voy a ir a 2 o a 5 quizá, ¿no? Pues para tener y encontrar una zona de viento o tener una zona pues eólica muy buena donde tu factor de capacidad pues sea lo suficientemente alto pues para que tú tengas esa ganancia en costos, ¿no? Y bueno, aquí podemos hacer el intermedio para que mi compañera Clarisa nos comente sobre la parte de posgrado. Le cedo la palabra. Gracias, Giovanni. Buenos días a todos. Voy a hacer una pequeña participación aquí en este intermedio sobre la parte de la oferta académica que cuenta Asiatec. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ven mi pantalla? Sí, ya Sí se está. ve. Gracias. Bueno, como lo mencionaba, vamos a revisar cuál es la oferta académica con la que cuenta Asiatec y actualmente contamos con una maestría y doctorado en manufactura avanzada, maestría en dirección y gestión de proyectos de ingeniería y maestría en sistemas inteligentes multimedia. Asiatec tiene presencia con los programas de posgrados en diferentes estados de la República, entre ellos Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Jalisco y Estado de México. Es importante mencionar que Querétaro es la única sede con la que cuenta con todos los programas que oferta Ciatec. Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México únicamente se oferta la maestría y doctorado en manufactura avanzada
Y Jalisco cuenta adicional de manufactura avanzada con la maestría en sistemas inteligentes multimedia. Y un punto muy importante a resaltar es que todos nuestros programas son sin costo alguno. Es decir, no contamos con costos de inscripciones única, ni colegiatura, ni proceso de titulación, a diferencia de otras instituciones. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla son los registros de la Dirección General de Profesiones que le dan validez a todos los programas con los que cuenta CIATEC, pero también podemos encontrar los registros que nos otorga CONACYT sobre el Sistema Nacional de Posgrados. Este registro nos da la garantía de que todos los programas con los que contamos son de calidad. Los diferentes programas tienen líneas de investigación, como lo podemos ver en pantalla. La maestría en Dirección y Gestión de Proyectos de Ingeniería tiene 2 líneas de investigación, como lo son gestión de proyectos y metodologías de gestión. En la maestría en Sistemas Inteligentes Multimedia tenemos de igual manera 2 líneas de investigación, que son sistemas embebidos e inteligencia artificial. En el programa tanto de maestría como doctorado de manufactura avanzada tenemos 3 líneas de investigación, entre ellas materiales avanzados, manufactura aditiva y procesos de manufactura. Actualmente en CIATEC tenemos nuestra convocatoria abierta 2024-2025 y dentro de nuestro proceso de admisión solicitamos una serie de requisitos. Voy a mencionar solamente algunos de ellos que considero son los más importantes, sin dejar de lado que se tienen que cumplir con los 10. Entre ellos es el título y cédula de ingeniería, para los que estén interesados en un programa de maestría, y título y cédula de maestría para los que estén interesados en un programa de doctorado. Solicitamos también un certificado TOEFL ATP con un puntaje mínimo para maestría de 450 puntos y 500 para doctorado. Nuestro proceso de admisión consta de 5 etapas. La primera es un preregistro en línea, el cual si ustedes colocan su camarita en el QR que estamos viendo en pantalla, los va a mandar directamente a esta página en donde van a poder subir toda esta documentación que estamos viendo en pantalla. Posterior a eso viene un proceso de validación de la documentación. Si dentro de este proceso llegara a existir alguna inconsistencia, nosotros nos estaríamos poniendo en contacto con ustedes para poder solventarla. La segunda etapa es el curso propedéutico, en donde llevamos 3 materias, que son metodología de la investigación, matemáticas e introducción al programa al que vayan a ingresar. Por ejemplo, si vamos para el programa de manufactura avanzada, la materia que vamos a ver en este propedéutico es introducción a la manufactura. La tercera etapa es una aplicación de examen Ceneval Exani 3. El puntaje mínimo que pedimos en CIATEC es de 1000 puntos en cada una de las 4 rúbricas que evalúa Ceneval. La cuarta etapa es la presentación del anteproyecto ante un comité de evaluación. Y es importante mencionar que ustedes en su proceso de curso propedéutico en la materia de metodología ya realizan este protocolo de proyecto. Es decir, ese protocolo que estuvieron desarrollando en la primera materia lo van a presentar en la etapa 4 ante un comité de admisión, el cual tiene la finalidad de orientarlos un poquito más sobre el proyecto. Quizás si están aspirando a un programa de manufactura avanzada, el comité les puede dar la recomendación de que el proyecto no es tanto manufactura avanzada, sino a lo mejor es un poco más enfocado a la parte administrativa y les estará haciendo la recomendación a lo mejor de cambiar de programa. O bien puede ser que traigan un proyecto técnico demasiado largo y estén en un programa de maestría. La recomendación a lo mejor puede ser que lo acoten un poquito más para que lo puedan desarrollar durante los 2 años que dura la maestría. La quinta y última etapa es la publicación de nuestros resultados del proceso de admisión, en donde son publicados en la página de ciatec.edu.mx para poder iniciar clases ya de manera formal como estudiantes de CIATEC. Con esto estaría terminando básicamente la presentación y la oportunidad de posgrados, no sin antes hacerles hincapié que tenemos abiertas nuestras convocatorias para iniciar clases de manera formal en agosto de 2025. El registro para las personas que estén interesadas está ya abierto, está habilitado en nuestra página de ciatec.edu.mx. Cierra el 30 de abril para iniciar el proceso propedéutico en el mes de mayo. Y recalcar que todos nuestros programas no tienen costo,
no paga ningún proceso de inscripción, colegiaturas y mucho menos de proceso de titulación. Adelante, Giovanni. Muchas gracias, Hola, Clarisa. Gracias por la hola información. Giovanni. Antes, mira, para no dejar pasar las preguntas, aquí nos pregunta Jorge Saúl Gallego. Perdón, doctor, ¿todavía sigue la presentación? Sí, Ya nada más es... sí. Ok. No, primero contestamos y luego sigue. Pregunta, para el desempeño del aerogenerador, ¿qué diferencia existe entre la velocidad de arranque y la velocidad de corte para el aerogenerador? Esa es la primera. Y la segunda, ¿existe un modelo o cómo se podría integrar la resistencia debida a la inercia del arranque en la simulación de giro de las aspas? Muy bien. Contestando a la primera pregunta, lo que conocemos como velocidad de arranque, pues esa es la velocidad la velocidad de viento mínima que va a ser más grande que el par resistivo que tiene el generador eléctrico. Es decir, tu fuerza aerodinámica tiene que ser más grande, el par que genera tiene que ser más grande que el par resistivo que tiene el generador eléctrico. Entonces, eso es lo que conocemos como velocidad de arranque. Después, la velocidad de corte es cuando ya tu rotor pues está girando lo suficientemente alto, pues si es de pitch fijo, ¿cómo se llama? Pitch. Eh, bueno, que no se pueden mover las aspas que son fijas, pues va a llegar un momento en que se va a autoproteger, ¿ok? Entonces esa es quizá la que se puede considerar como velocidad de corte. La velocidad nominal obviamente pues va a ser a la velocidad a la que tienes la mayor frecuencia de viento en la zona de emplazamiento. Y para la segunda pregunta es si se puede considerar, en qué momento se considera la masa de las aspas. Realmente se consideran desde el inicio se considera que pues esta masa pues obviamente incrementa o tiene un peso, una función sobre el arranque también del rotor, ¿no? Entonces se considera desde inicio para calcularlo también con respecto a ese torque resistivo que tienes, incluso se debería de sumar. Y bueno, eso lo puedes incluso sacar desde algún software por ejemplo, en el SolidWorks. Ahí puedes tú meterle las densidades del material que estás utilizando y ahí puedes calcular fácilmente pues, la masa que tiene el rotor. Ok, adelante, Sí. si hay más preguntas, las hacen en el chat. Perdón, sí, vamos a continuar con la presentación ya para finalizar, mi compañero. Ok, para finalizar este webinar, vamos a hablar un poquito de lo que son los retos y las tendencias en la energía eólica. Para la parte de los retos, como se muestra en la pantalla, tenemos un gráfico, una pirámide que la elaboró el Laboratorio Nacional de Energía Renovable, donde ellos a través del tiempo y un análisis de datos, pues ven un conjunto de generaciones, 4 en específico, donde cada generación nos muestra cuál fue el reto en su momento en el diseño de estas turbinas eólicas, pero también qué retos no se tomaron en cuenta. Ellos lo denominan gaps. Entonces, por ejemplo, la generación 1, pues tuvo el reto del viento y el rotor, o sea, cómo hacer ese match. Entonces se enfocó mucho en el estudio aerodinámico y estructural. Pero, por ejemplo, no se consideró la parte de los océanos, la interacción atmosférica, el codiseño ambiental, entre otros. Para la generación 2, ya todo el sistema de la turbina eólica, que era un reto el tener un bajo costo, pero tampoco se consideró la parte de ciencias sociales, las turbinas flotantes, que son las offshore, que hoy en día apenas se está retomando este tipo de tecnología a darle un mayor impulso. La generación 3 fue el desarrollo de planta y la red. Tener un control de planta para tener un control de producción estable y bueno, que al final el proyecto sea redituable. Para la generación 4, pues ya se está tratando de tomar en cuenta todos estos gaps de las generaciones anteriores y es una producción de energía libre de carbono. Pero es importante que en cada proyecto, sin importar el tamaño de la tecnología de una turbina eólica, sea pequeña, mediana o gran escala,
considerar estos gaps para poder atacar y tener un conjunto de tecnología que sea lo bastante fuerte. Ok, de manera general se tienen varios retos. En el diagrama circular podemos ver que, bueno, el principal es reducción de costos, instalación en zonas remotas, impacto ambiental, un impacto de la vida silvestre que es muy importante, el incremento del costo de capital, ya que, bueno, es como que de los que nos detonan la viabilidad económica del proyecto, el incremento de los costos de los materiales. Considero que es importante porque, un ejemplo, aquí en México no contamos con fabricantes de algunos materiales ya especializados de uso en el sector eólico. Por lo general se tienen que comprar en el extranjero. Entonces, eso hace un incremento de este tipo de proyectos en la parte económica. Los desafíos en el desarrollo de la ingeniería, planeación y conexión, y bueno, las barreras políticas, que es algo importante. Tomando en cuenta estos, yo les quiero mostrar dos ejemplos. En la parte del desafío del desarrollo de la ingeniería, los costos de materiales, el impacto ambiental, pues ya se han desarrollado tecnologías en turbinas eólicas donde ya se están implementando fibras naturales. Esto también está atacando la parte del reciclado. Es un reciclado de alguna manera más ecológico, donde el proceso de recuperación de los materiales no consuma tanta energía en comparación de los que se tienen hoy en día. Por ejemplo, Dell Offshore Turbine ha desarrollado la primera góndola, la primera estructura para una turbina eólica con fibras naturales. Tenemos otro, Crop Fiber. Él no solo se dedica a esta parte de energía eólica, tiene otros productos, pero ellos ya hicieron su primer prototipo de una turbina eólica de eje vertical con aspas de fibra natural. Entonces, si se dan cuenta, los retos se han estado tomando, tal vez no han sonado mucho, pero la intención de esto es mostrar. Ok, y ahora retomando un poco de lo que hemos hecho aquí en CIATEC y cómo vemos estos retos nosotros. Nuestra primera etapa fue el desarrollo de la turbina eólica, como lo mencionó y les explicó el maestro Giovanni. Pero, ¿qué es lo que queríamos seguir haciendo nosotros? Queríamos reducir el peso. ¿Por qué reducir el peso? Para poder aprovechar velocidades de viento bajas en zonas, ya sea urbanas o rurales, donde no se tiene este potencial eólico en comparación de las costas. ¿Qué fue lo que hicimos? Y en la parte de factura empezamos con diseños nuevos. Él lo mencionó durante la metodología. Hacer un aspa de una sola pieza. La consecuencia y el beneficio de esto fue tener un aspa ultra ligera. Ese es el concepto que nosotros usamos, donde gracias a la iteración de los diseños que hicimos, llegamos a un tiempo de factura de 6.5 días. Reducimos a más de la mitad de acuerdo al primer prototipo que hicimos. El peso se reduce a la mitad también y el precio baja hasta 35%. Ya tenemos nuestro prototipo de manufactura. Ahora lo que sigue es que ya vamos a implementar lo que son fibras naturales. Hemos hecho algunas probetas. Una probeta de simple de fibra de vidrio, que es la convencional, para este proceso de fibra de carbono. Fibra de carbono, a pesar de que es un buen material, pero es un costo elevado, pero simplemente para nosotros tener un marco de referencia para hacer una comparación. Y también nuestra probeta de fibra de vidrio. Usamos, perdón, fibra natural. Fibra natural de lino, la cual ya vamos a implementar en este proceso para poder complementar estos retos, tener un diseño más ecológico y tener un producto más amigable. Ok, ahora en tendencias. Las tendencias, pues sí, o sea, uno se pregunta, bueno, ¿qué sigue? O sea, ok, la parte de manufactura, pero ¿qué hay más allá? Gracias a la parte de la digitalización, pues han surgido bastantes avances en este sector. El diagrama que les muestro es un diagrama de árbol, un diagrama que lo desarrolló la empresa Staros Insight, donde muestra el top 10 de las tendencias en el sector eólico. Abarca inteligencia artificial, la robótica, automatización, digital twins, tecnologías alternativas de manufactura, diseños avanzados de aspas, los parques offshore, granjas eólicas optimizadas, sistemas de energía aerotransportados, monitoreo inteligente y, bueno, el reciclado, que es el boom en estos años.
CIATEC ha estado participando, o bueno, está involucrado en 4 de estos top 10 en tecnologías alternativas de manufactura, como lo mencioné, utilizar fibras naturales, un método más rápido de manufactura y al mismo tiempo de menor costo. El diseño avanzado, bueno, seguimos con la parte de simulación con el maestro Giovanni, que se encargó de esta parte. El monitoreo inteligente se aplica a desarrollar proyectos donde se encarga de hacer pequeñas microredes, y de acuerdo a estas microredes se obtiene un conjunto de datos, que es lo que le llaman el data. Con esto es poder generar sistemas mucho más fáciles e identificar las zonas donde puedan ser implementados. Y bueno, el reciclado, estamos en la parte de investigación. Es una parte que nos interesa bastante y no lo hemos dejado de lado. Ok, pero de todo esto que mencioné, o sea, ¿qué se está haciendo? Aquí les muestro ejemplos un poquito más claros para ver qué tanto la digitalización está impactando. Un ejemplo tenemos la inteligencia artificial y los digital twins. ¿En qué se utiliza? La optimización en el desempeño y facilitar el mantenimiento predictivo. Un ejemplo es DNV, la casa certificadora, ha creado un software que se llama WinGemini. Este software permite tener un monitoreo completo de una turbina para determinar los tiempos de control, bueno, de viento, de producción de energía eléctrica por viento, los mantenimientos. Entonces, es un software completo gracias a este tipo de tecnologías. La robótica y procesos de automatización para poder mejorar la seguridad del trabajo en la manufactura e inspección. Aerones, un ejemplo que aquí les pongo también, ha desarrollado robots, los cuales se encargan de la inspección, limpieza de aspas, identificación de defectos, inspecciones internas y externas. Ya van muy avanzados, pero bueno, es un claro ejemplo de cómo la parte de robótica ha estado de lleno en este sector. Manufactura alternativa, bueno, utilizar impresión 3D no se queda de lado. Tal vez no como un conjunto completo o el diseño estructural completo del aspa, pero sí para otro tipo de componentes y lo que son materiales avanzados. Diseños novedosos de aspas para incrementar la eficiencia. Las granjas eólicas, bueno, ya utilizan el Internet de las Cosas, junto con la tecnología de 5G, para obtener más información, tener un control de todos estos datos. Y bueno, el reciclado de aspas, como mencioné, un boom que ahorita está de moda, por así decirlo. Bueno, aquí les muestro otros ejemplos. La parte de offshore y onshore, el incremento de las dimensiones de estas turbinas para poder tener una generación mucho más completa de energía eléctrica y cubrir las necesidades de la población. En la parte de abajo vemos un molde color entre naranja. Es un molde impreso en 3D. Este molde lo hizo la Universidad de Maine, junto con la empresa TPI Composites y Siemens Gamesa. Ellos hicieron un molde para un aspa donde redució el precio, pero bueno, el costo fue a la mitad. Entonces, este tipo de tecnología va en beneficio del sector. Tenemos ya las granjas eólicas de aerogeneradores de eje vertical. Actualmente se está dando la parte de eje horizontal, pero los de vertical ha estado en aumento. La empresa Seatrill es la que ha estado involucrada en esto. Tiene 4 modelos ya funcionando. Bueno, es lo que se espera. Y bueno, en la parte de reciclado hay otra opción que es el aprovechamiento de las aspas, de estos componentes, donde la empresa Camus nos pone un claro ejemplo de que ellos se dedican a recuperar los segmentos y los generan muebles, ya sea mobiliario para la calle, algunas escuelas, parques. Entonces se está tratando de aprovechar todo este tipo de componentes y no deteriorar el medio ambiente. Y bueno, ya para finalizar, ¿cuál es el futuro de la energía eólica? Hemos detectado 6 puntos importantes, donde es la repotenciación de los parques eólicos. Este concepto no solamente hace referencia de volver a darle vida a estos parques que ya llevan años. Puede ser desde quitar un componente y sustituirlo por uno nuevo, reducir la cantidad de aerogeneradores, para al final es volver a dar esta repotenciación a los sitios. El diseño de pequeñas turbinas eólicas para ambientes urbanos y rurales, para diseño de turbinas para bajas velocidades, los sistemas híbridos, que es algo que está dando hoy en día, donde el más común es el sistema eólico solar,
pero ya están dando más con el sistema de almacenamiento de baterías y la parte de producción de hidrógeno. Entonces, creo que hay un desarrollo muy grande en camino. Bueno, como mencioné, las turbinas de eje vertical offshore, las que están en el mar, y las mismas de eje horizontal. Y bueno, volver a mencionar CEATEC, he estado involucrado en estos en tres, con el proyecto que les acabamos de mencionar para zonas urbanas, rurales. Se está considerando un diseño para bajas velocidades y también tenemos la capacidad para una hibridación de este aerogenerador con la parte fotovoltaica. Y bueno, Bueno, ya para culminar el webinar, pues invitarlos a los cursos que se están ofreciendo aquí en CIATEC, que tienen que ver con el diseño y manufactura de aspas de turbinas eólicas, en las cuales se complementa con un pequeño taller, una práctica de manufactura de aspa en la que ustedes pueden diseñar y fabricar su propia aspa. Otro curso de ensayo de aspas conforme a la norma IEC 61400, donde, pues bueno, aquí podemos hacer uso de nuestros laboratorios para hacer los ensayos de pruebas estáticas del aspa. Cada uno de estos cursos tiene una duración de 40 horas. La modalidad es presencial, es aquí en la sede del Parque Industrial Bernardo Quintana en Querétaro. Y pues bueno, también mencionarles o reiterarles que las capacidades del Laboratorio de Innovación en Energía Eólica aquí en CIATEC, pues con el diseño y desarrollo de turbinas eólicas de baja y mediana capacidad, desarrollo de aspas y formación de recursos humanos. Y pues con esto pues queremos agradecerles a las personas que pudieron estar hoy con nosotros y pues bueno, abrir ahora sí la sesión de preguntas y respuestas si es que hay alguna del público. Giovanni, aquí hay una pregunta de Braulio Fabián Vallejo. Tiene dos preguntas. La primera es, ¿qué tan complejo es hacer la matriz de decisiones para saber qué tipo de BAWT implementar e incluso para acoplar y desacoplar una turbina híbrida? Ok, respondo primero a esta. Eh, Realmente en tu matriz de decisiones debes de considerar todas las características o los factores que para ti son importantes. Por ejemplo, si quieres que tú, y bueno, lo que mencionaba, ¿no? De al menos tener tres conceptos, ¿no? Tres conceptos que están diferenciados entre sí por los valores de presupuesto. Un concepto que sea, pues, que tienes mucho presupuesto, uno de bajo presupuesto y algo que sea ahí por ahí una variante interesante, ¿no? Entonces, estas características se deberían de ponderar para cada una de los conceptos que tú tienes. Ajá. Entonces, es relativamente sencillo. Realmente lo más difícil es que reúnas a un grupo en el que cada una de esas personas pues ponderan de manera subjetiva cada una de estas características y pues al final esa ponderación se multiplica por tu prioridad, la prioridad que le das a cada una de esas variables y al final tienes pues un valor que se adapta a las necesidades que tú estás considerando, ¿no? Ujú. Ok, la segunda. La segunda dice, ¿cómo saber diferenciar si utilizar las aspas planas o helicoidales para un Darius? Sí, lo que les mencionaba era que tienen ventajas y desventajas las dos, ¿ok? Las aspas helicoidales lo que te permiten es que tienes una facilidad de autoarranque pues mayor. ¿Por qué? Porque estás cubriendo prácticamente los 360 grados de recepción de viento, ¿no? Y también para estabilización pues tienden a ser menos, a tener menos vibración. Ajá, pero lo que se recomienda pues es por facilidad y porque ha sido investigado bien el comportamiento, tienen incluso un poco más eficiencia las aspas rectas. Aquí lo difícil sería encontrar cuál es el perfil aerodinámico de esa aspa recta, ¿no? Y a qué ángulo de ataque se va a variar ahí, por ahí el artículo en el que les hacía referencia y que viene muy a detalle, bien descrito todo esto, pues es que a un ángulo de ataque de -2 grados puedes tener tú la máxima eficiencia, ¿no? Y sobre todo estas aspas rectas, pues por el tema de costos, ¿no? Y de fabricación. Tú es mucho más fácil crear un molde para un aspa de tipo recta que para un helicoidal, ¿no? Ok, gracias. Bueno, hay otra pregunta aquí, esa yo la contesto. ¿Cuál es el plan de fabricación de este prototipo?
¿Lo piensan licenciar? Bueno, miren, les comento, estamos en la etapa de protección de propiedad intelectual, que es lo primero que hay que hacer, y la idea sí es licenciarlo. El paquete tecnológico ya se tiene. eh, Faltan hacer pruebas mucho más largas, porque antes de lanzar al mercado sí tiene que estar muy bien probado. Realmente el diseño que sí se fue muy robusto, sí tiene que haber una etapa de optimizar, sobre todo los materiales, porque ahí es donde baja uno costo. Pero la respuesta es sí, el plan es licenciarlo. Bueno, hay otra pregunta y dice, veo aplicaciones en medios salinos. ¿Se le agrega algún aditivo contra la corrosión u oxidación para zonas de costa? Sí, bueno, las aplicaciones offshore, todos estos componentes llevan un recubrimiento. El recubrimiento básicamente es la pintura, donde ya tiene una composición de grado marino. Este concepto de grado marino ya considera la corrosión salina del viento para este tipo de componentes. Bueno, sabemos que la corrosión por la cantidad de sales es elevada, pero son recubrimientos ya certificados. Ok, gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta de Julio César. Dice, ¿en cuánto ronda? Bueno, primero nos felicito por el webinar. ¿En cuánto ronda el número de elementos? Un aproximado tanto en 2D como en 3D. Seguramente se refiere al mallado. Pues va a depender principalmente de la malla, pero si quieres un análisis suficientemente bueno, con buen detalle y que te dé una aproximación buena, debería rondar en más de 1 millón de elementos. Ok, bueno, ahí está la respuesta. Bueno, si ya no hay más preguntas, este webinar lo subiremos a redes sociales la próxima semana. Bueno, alguien tiene la mano levantada. Es JR, si quiere comentar algo. Buenos días. Disculpe, ¿cuáles son los costos y los horarios de los cursos? Si nos deja sus datos, le pasamos la información. Incluso vamos a lanzar ya las fechas. Tenemos ese y otros cursos que vamos a dar en otros temas. Si nos pasa su correo y le pasamos la información. Gracias. De nada. Nos puede dejar el correo aquí en el chat. Bueno, pues les agradecemos a todos su presencia. Seguiremos dando webinars de este tipo en diferentes temas de energías renovables y nos vemos en las... bueno, Daniel 3 tiene algún comentario. Ok. No, perdón. Adelante. Ok. Bueno, ya nos pasó aquí el dato, Azucena, y le pasamos los datos. Bueno, pues gracias a todos. Cualquier información adicional nos mandan un correo, ahí están los correos. Cuando gusten visitarnos a las instalaciones de Ciatec acá en Querétaro, las que están en el Marqués, son bienvenidos. Gracias a todos. Muchas gracias, buen día a todos. Gracias, excelente día.